Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Buenas tardes, ya estamos en Pregunta Médica con el doctor Dante Beato del Centro Médico Real, gastroenterólogo. Hoy vamos a hacer diagnósticos diferenciales sobre dos estructuras cancerígenas que frecuentemente afectan el sistema gastrointestinal. Pero vamos a darle la bienvenida al doctor Dante Beato. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes, doctor. ¿Cómo va eso, doctor? Bien, bien. ¿Cómo van los pacientes? Bien, siempre, gracias a Sí. Dios. Doctor, se han presentado algunos cánceres en figuras públicas. Yo lo que quiero que usted me hable si concomitantemente se puede presentar el cáncer de estómago y el cáncer del colon. Bueno, siempre no es tan común que aparezcan dos cánceres en un mismo paciente, pero todo es posible. Recuérdese que los cánceres se presentan, hay factores de riesgo que vienen de factores familiares. Siempre es muy importante cuando habla de cáncer investigar la familia, porque si usted tiene un familiar cercano con historia de cáncer, usted tiene que hacer un seguimiento más temprano que lo que se hace en los pacientes corrientemente. En ese caso, el cáncer gástrico, hay datos de alarma que deben poner al paciente en alerta. Uno de los más sencillos es la presencia de anemia, una anemia por trastorno de la absorción de la vitamina o por absorción del mismo hierro. Pero este es el cáncer, ¿cuál es que causa anemia? No, los dos pueden causar anemia. Pueden causar anemia, sí. El cáncer del estómago, el problema que tiene es que muchas veces casi asintomático, te da algunos síntomas como son molestia gástrica. Ya cuando está más avanzado es que va a comenzarte a presentar náuseas, vómitos, pérdida de peso. Pero un cáncer gástrico que no esté muy avanzado, los síntomas a veces se confunden con un cuadro de síndrome ulceroso. De ahí que en un paciente de edad que mantenga sintomatología y no mejore con los medicamentos corrientes, uno debe hacer una investigación más profunda. El método ideal para diagnosticar temprano el cáncer gástrico es la endoscopía. Y eso lo vemos, por ejemplo, en ciudades, países que tienen una alta incidencia de cáncer gástrico, como el caso de los japoneses, que por el tipo de alimentación que usan, especialmente se habla de la sal, el pescado con sal. Como predispuesto al cáncer del estómago. La sal es un factor de riesgo en la aparición del cáncer gástrico. Consumo alto de sal. Consumo alto de sal. Entonces se ha visto que, por ejemplo, ellos hacen criterios para hacer screening, investigaciones en poblaciones, para tratar de diagnosticar el cáncer temprano. El método ideal es la endoscopía, porque un cáncer gástrico no va a salir nada en una sonografía, tiene que ser un cáncer muy grande. Lo mismo en otro método diagnóstico como sería la tomografía. Uno podría ver una lesión ulcerada en la tomografía que sospeche la lesión, pero el diagnóstico definitivo es con la endoscopía, que no solamente uno ve la lesión, sino que coge biopsia. Y ahora con los endoscopios más modernos que hacen un contraste con luces, usted puede diferenciar mejor cuando una lesión es sospechosa de ser maligna a cuando es una lesión más sencilla. Eso más o menos es el criterio importante en el diagnóstico, pero siempre hay que tener pendiente los factores de riesgo que aumentan
esa situación. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo es la presencia de la infección del Helicobacter pylori. El hecho de que usted tenga la infección aumenta el riesgo que los pacientes que no tienen Helicobacter pylori. Por eso siempre hay la controversia de si se trata o no se trata el Helicobacter pylori. Y la tendencia es que si el paciente se le encontró el Helicobacter pylori, usted debe darle tratamiento, porque ahí le va a reducir uno de los riesgos que lo puede llevar al cáncer gástrico. Ahí es importante en el seguimiento de estos pacientes que comiencen a tener cambio en la mucosa del estómago, lo que llaman metaplasia, que cambia el tipo de mucosa que tiene del epitelio gástrico, y entonces es un factor que te puede asociar, uno debe darle seguimiento porque te puede llevar a una transformación ya posteriormente maligna. Entonces hay que darle seguimiento también a esos pacientes. Doctor, ¿necesariamente tiene que presentarse el Helicobacter pylori para presentarse el cáncer gástrico? No, no necesariamente. Decíamos que hay países que tienen una alta incidencia de cáncer gástrico. Lamentablemente, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con países como Perú, otros países suramericanos, que tienen una alta incidencia de cáncer gástrico? Y en cambio, lo lamentable, y ocurre con nosotros también, que uno diagnostica el cáncer ya en un estadio muy avanzado. Y mientras más avanzado esté el tumor, las posibilidades de sobrevivir a 5 años se van reduciendo. Se habla de que si uno hace un diagnóstico temprano, y ese es uno de los grandes avances que han hecho los japoneses, haciendo coloraciones cuando hacen endoscopía, usando los endoscopios nuevos que tienen contraste, unas luces que resalta la lesión, y se puede diagnosticar así lesiones tan pequeñas, planas, pequeñitas, que prácticamente se pueden sacar con el mismo endoscopio y no tener que llevar al paciente a una cirugía. En cambio, cuando encontramos una masa avanzada, lo más probable es que esa masa ya tenga metástasis a otros órganos. Puede haber metástasis al hígado, puede haber metástasis al páncreas. A usted que habla de figuras reconocidas, tenemos que recordar a uno de los grandes líderes dominicanos que murió por un cáncer gástrico. Peña Gómez. Falleció por un cáncer gástrico. Lamentablemente, él se quejaba siempre de los síntomas gástricos, las molestias, pero que la gente lo que hace es que se pone a tomar antiácidos de forma indiscriminada y no busca la valoración. Cuando llegó a la evaluación por los médicos, ya se encontró un tumor. Lo que pasa es que el tumor de él estaba en la parte del fondo gástrico, en la parte de arriba del estómago, y entonces a veces es más difícil en esa área el diagnóstico, pero se diagnosticó y se encontró que el tumor invadió otros órganos, estaba invadiendo páncreas, vasos, de ahí que el pronóstico era malo. Esos casos, cuando el cáncer ya ha invadido otros órganos, se ha avanzado mucho en la quimio, radioterapia, pero mientras más avanzado sea el tumor, más difícil es la sobrevivencia a 5 años. De ahí que hay que insistir en tratar de hacer un diagnóstico temprano, no quedarse, si usted tiene más de 40 años, no quedarse con que una simple acidez o una simple úlcera, sino hacer investigaciones más profundas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico temprano y no evitar que ya cuando se diagnostique no se pueda hacer prácticamente nada. La cirugía no va a ser curativa, porque si ya usted tiene metástasis a hígado, o tiene metástasis a páncreas o a retroperitoneo, aunque usted quite el estómago, la cirugía sería solamente paliativa para ayudarle en caso de que esté obstruido o algo de eso, pero no va a ser nunca curativa. Doctor, ¿por qué usted menciona el páncreas y otros órganos y no menciona pulmones? ¿No puede irse a metástasis a pulmón? Bueno, no es tan frecuente la metástasis gástrica al pulmón. Uno encuentra más metástasis, aunque hay unos órganos, pero que no se asocian más, algunos ganglios que se asocian con el carcinoma de páncreas. Pero las metástasis más corrientes son por extensión local, y entonces recuérdese que el estómago está muy cerca del páncreas. La parte final del estómago prácticamente hace juego con el páncreas.
Y ahí mismo está cerca el riñón izquierdo y el vaso, también cerca del estómago. Y para el otro lado está el hígado porque por el hígado pasa todo el paso de la sangre a través del hígado. Entonces es muy probable que si usted tenga un tumor, es más fácil que se vaya directamente a la metástasis. Entonces, si se ha ido al pulmón, significa que en otro lado que lo tenía. No, puede haber, pero ya en pulmón es todavía no es lo corriente que uno encuentra, pero el paciente con metástasis puede irse a cualquier lugar la metástasis. Sí. Sí, usted ve que ¿Tiene peor pronóstico cuando se va al claro pulmón? que sí, todo desde que el paciente pasa, cuando se tiene un paciente con cáncer, se diagnostica si el tumor está solamente afectando el órgano que se está operando y si el tumor no invade la serosa de ese órgano. Una vez que invade la serosa y también invade los ganglios linfáticos que están asociados a esa área, si esos ganglios linfáticos, siempre el cirujano cuando hace una cirugía de este tipo, elimina la porción donde está el tumor y chequea los ganglios linfáticos alrededor de la lesión para ver si no han sido invadidos por el tumor. Porque si invadieron los ganglios, ya la lesión está fuera del órgano, invadiendo también a los ganglios. Entonces ahí no se opera. No, se puede operar. Esos son pacientes que hay que darle seguimiento con quimioterapia. A medida que la lesión se va a lugares más avanzados, como decíamos el hígado, o que se vaya a los pulmones o al cerebro. Ahí no se opera. Ya es prácticamente imposible, lo que hay que darle es la quimioterapia solamente a esos pacientes. Bueno, pues importante tema hoy. En la televisión dominicana no ventilan este tipo de problemática del cáncer de estómago. Muchas muchachas tomando antiácido. Y vamos a hablar, inmediatamente regresemos, de la sintomatología del cáncer gástrico, que yo creo, doctor, hablando con usted en diversas ocasiones, ahí es que está el gancho. Así que regreso en esta tarde conversando con el doctor Dante Beato. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Que en el gigante supermercado Todo deleita tu paladar. lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Bueno, pues el doctor Dante Beato, en una serie de conferencias para preguntas médicas, lo prometimos en el 2016, ha estado hablando de los diversos cánceres que afectan el sistema gastrointestinal. Hace 2 meses nos habló del cáncer del colon y hoy hemos querido, siguiendo esa secuencia, que nos hable del cáncer gástrico. Y queríamos preguntarle, doctor, sobre el cáncer gástrico, ¿por qué la sobrevivencia tan
O sea, ¿por qué no le dan muchos años a la persona cuando se descubre ese cáncer? No, es lo que decíamos, lamentablemente en muchos de los países que vivimos aquí en Sudamérica, el diagnóstico se hace tardío. Tardío significa que ya encontramos una lesión ulcerada, que encontramos una lesión tumoral en el estómago, que cuando lo biopsiamos el patólogo nos confirma que es un cáncer gástrico. Estos pacientes no se mandan inmediatamente a cirugía, sino que se estudian con una tomografía para ver la invasión del tumor a los órganos vecinos, como decíamos, si hay ganglios retroperitoneales, si hay invasión a páncreas, si ha invadido el hígado, porque todas esas situaciones de metástasis significan mal pronóstico para el paciente. La mayoría de estos pacientes que ya cuando se diagnostican avanzada la enfermedad, uno toma el límite de los 5 años y estos pacientes la mayoría no llegan a los 5 años de sobrevivencia cuando se diagnostican tardíamente. No duran 5 años. La mayoría se quedan. Se ha avanzado mucho en la quimioterapia, pero todavía, recuérdese que la quimio da muchos problemas y a veces estos pacientes están débiles porque se descuidan en la alimentación o tienen problemas con la alimentación. El mismo hecho de tener la lesión tumoral afectando el estómago les retrasa la digestión porque no se va a movilizar igual el estómago y eso afecta que ya estos pacientes pueden tener déficit de absorción de vitaminas, recuérdese la B12, el hierro. Ay, Dios. Entonces el paciente puede caer en anemia también y todo eso va deteriorando las condiciones generales que son importantes en el manejo de un paciente con cáncer, que va a necesitar que estar en las mejores condiciones posibles para que aguante la quimio, aguante la cirugía y pueda sobrevivir más tiempo. Diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en algunos países más desarrollados. Por ejemplo, tenemos el caso de los japoneses, que ellos hacen investigaciones seriadas, el paciente se hace una endoscopía más frecuentemente, ellos tienen un carácter diferente, a veces ellos van, se hacen la endoscopía de forma profiláctica, sin sedación ni nada, se hacen la endoscopía y vuelven a trabajar. Nosotros tratamos de usar más el método americano, que es sedar el paciente cuando se va a hacer la endoscopía para que el paciente no le moleste y no quede frustrado cuando se vaya a repetir una endoscopía. Pero lo importante es el diagnóstico temprano. En la misma endoscopía a veces uno se orienta más al hallazgo de úlcera y la gastritis, pero cuando se está buscando el cáncer temprano hay que combinar a veces el uso de colorantes o el uso de los equipos nuevos que tienen unos contrastes de luz, que le llaman hi-fi, que ayuda al contraste de las lesiones y te puede decir qué tan extensa es la lesión, porque a veces uno cree que es una lesión pequeñita la que está viendo y cuando usa estos aparatos con mayor contraste ve que la lesión es más grande. Entonces todo eso te hace sospechar que pudiera ser una lesión maligna y no tan sencilla como tú la estabas viendo al principio. La clave es esa, tratar de que el diagnóstico, por supuesto, hay que tener pendiente, como decíamos, que los factores de riesgo. Ahí mencionamos el Helicobacter pylori. Es uno de los factores de riesgo en el desarrollo del cáncer gástrico. Gastritis, dolores estomacales, pudieran estar cruzando con un Helicobacter pylori. No puede ser. Esas son las controversias que se habla del Helicobacter, a quiénes tratar, a quiénes no. Resulta muy costoso desde el punto de vista de salud pública y las compañías que manejan estos pacientes, porque no se le puede dar tratamiento a todo el que tiene el Helicobacter pylori, sino que el tratamiento sería a los pacientes que se investigan, a los pacientes que tienen cambio en la mucosa gástrica, porque la meta es quitarle un factor de riesgo. Se habla de la Organización Mundial de la Salud reconoció que el Helicobacter es un factor de riesgo. Habíamos hablado del exceso de sal. Hay otros factores de riesgo, porque se han hecho investigaciones en algunos países suramericanos y ven la diferencia que hay en los países en los ciudadanos que viven cerca del mar y los que viven en la montaña. Especialmente hicieron investigaciones creo que en Perú y Costa Rica y encontraron que
los países, los individuos que viven en la montaña, que tienen más precariedades con adquirir vegetales frescos y frutas, y que ingieren más cantidad de sal, el riesgo de presentar el cáncer es mayor en ese grupo de población. Aumento de sal, ¿y cuál más? El sal y la poca ingesta de vegetales y frutas, que son factores que reducen, son antioxidantes y por ende van a reducir el riesgo de presentar el cáncer. En cambio, los hábitos, ahí tenemos el cigarrillo, el alcohol, se asocian en el incremento de la presentación del cáncer gástrico. Doctor, una de las problemáticas que usted ha presentado es que muchas veces el cáncer de estómago se presenta de forma silenciosa. Y ya tenemos el caso también de Luisito Martí, que también de buena a primera sufría de esos hervores, como dicen allá en el Cibao, y de buenas a primeras debutó con un cáncer de estómago. ¿Qué usted aconseja a la población? No, lo ideal usted ve muchísima de la población tomando antiácidos y sin hacerse un diagnóstico. Sí, no, una de las medidas son esas, tratar de primero recordar la historia. Decíamos que los cánceres tienen mayor riesgo en la familia, tanto que se han hecho investigaciones de genes que son más frecuentes en un tipo de familia. El otro factor es el cambio en la dieta. Habíamos reducir las comidas con mucha grasa, reducir las comidas asadas, sobre todo al carbón, y la ingesta de cigarrillo, la ingesta de alcohol, el exceso de sal, todos son factores que se asocian con mayor riesgo a la presentación del cáncer gástrico. Otro factor importante es la edad. A medida que usted pasa los 40 años y comienza a tener síntomas gástricos persistentes, no se queden que es solamente una gastritis y los malestares de la tensión. A veces la gente dice, no, estoy muy tenso, déjame chuparme 2 o 3 antiácidos, eso que la gente lo trae muchas veces de Estados Unidos, que son unas pastillitas de antiácidos. Y se quedan continuamente tomando antiácidos y no se hace la investigación, y más si ya usted tiene más de 40 años. Una endoscopía, metiendo un tubo. Una endoscopía. Mete un tubo por la boca. La endoscopía es una técnica que ha avanzado muchísimo. Inicialmente era un tubo de metal que se pasaba casi como una espada. Con los años se fue volviendo más flexible y ya es un tubo que es bastante fino, tan fino que el aparato que se usa para hacerle a un niño de 2 años se usa también en los adultos. Entonces ya te ve que es un aparato muy finito cuando se puede pasar en un niño de 2 años. La endoscopia, por lo menos en los países como el nuestro, a nivel privado se usa mucho la sedación para que el paciente no sienta nada durante el procedimiento. Últimamente estamos ayudándonos con el anestesiólogo, que nos da un poco de sedación, el paciente no se da cuenta del estudio. Así que es una técnica bastante, todo tiene riesgo, por supuesto, porque siempre que hay sedaciones, que tú vas a entrar un aparato por la boca, hasta la vía respiratoria, pudiera haber algún broncoespasmo y problemas respiratorios, pero en la mayoría de los casos son un procedimiento bastante seguro que nos permite ir visualizando. El estudio del estómago no necesita preparación más que el paciente totalmente en ayunas. Solamente los pacientes que están obstruidos, porque a veces pasa eso, pacientes que tienen el tumor en la parte final del estómago, cerca de donde está el píloro. El píloro es la válvula que controla el paso del contenido gástrico hacia el intestino delgado. Entonces hay lesiones que están cerca de esa válvula que producen obstrucción. El paciente, ¿qué síntomas va a tener? Estos son pacientes que se quejan de pérdida de peso porque el alimento no le puede pasar. Vómitos. El paciente mismo te dice, doctor, pero la comida de ayer yo la vomité igual hoy otra vez. Entonces significa que esa comida se ha quedado ahí en el estómago y no ha podido pasar. Entonces esos son pacientes que a veces cuando uno va a hacer una endoscopía va a necesitar una preparación previa si tú estás sospechando en una obstrucción, porque cuando te metes con el estómago va a encontrar restos de alimentos
y no va a poder visualizar nada. Entonces esos pacientes a veces hay que ponerle un tubo por la nariz para lavar el estómago y después entonces hacer la endoscopía para poder visualizar mejor. Básicamente esas son las ideas del cáncer gástrico. O sea, el otro factor que decíamos, bueno, hablábamos de los factores que nos ayudan a reducirlo, y una de las conciencias que tiene que tener la población, tratar de ingerir más frutas y vegetales, que son antioxidantes que te van a reducir el cáncer gástrico. Doctor, ¿y qué papel juega la herencia en este caso? Sí, es importante, por eso le decíamos que si usted tiene una historia familiar, a veces se combinan todos los factores. Recuérdese que no solamente la herencia, sino los hábitos alimentarios, pueden tener también la combinación de la presencia del Helicobacter pylori. Entonces se van combinando todos esos factores, y lo que uno recomienda es que si el paciente tiene una historia familiar de primer orden, estamos hablando cáncer gástrico del padre o la madre o un hermano, debe hacerse una investigación más temprano, no va a esperar los 40 años. Posiblemente estos pacientes antes de los 30 años le estamos haciendo una endoscopía para darle seguimiento. Ahí investigamos si tiene el Helicobacter, vemos si hay alguna metaplasia con las biopsias. Uno puede ayudarse con la coloración o los equipos nuevos para ver cualquier lesión sospechosa y biopsiarla. Y es la forma de poder hacer un diagnóstico temprano. Recuérdese que lo ideal es el diagnóstico temprano, porque contrario a lo que ocurre, siempre mencionamos Japón, ellos tienen el 90% del cáncer gástrico de temprano. Sí. O sea, que lo pueden diagnosticar, el paciente recibir su tratamiento y no llegar al deterioro que vemos muchos de nuestros pacientes, que ya vienen con un cáncer muy grande, con una lesión grande. Que no se puede hacer nada. Que no se puede casi hacer nada. Estamos conversando esta tarde con el doctor Dante Beato, y el tema que estamos ventilando esta tarde es el cáncer gástrico. Nos vamos a la parte comercial y regresamos para conversar con los amables telepacientes de Pregunta Médica por el canal 24 y 69. Regresamos. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Vamos a recibir la llamada telefónica al 616-1772. Hoy vamos a hablar, o estamos hablando, del cáncer de estómago, el cáncer gástrico. Y tenemos el experto en esta especialidad gastrointestinal, que es el doctor Dante Beato. La conexión de su teléfono directo es el 536-5878, ¿verdad? 539. 539. 587. 5878 para hacer su consulta, hablando del cáncer gástrico. Tengan mucho cuidado porque hay muchos dolores de estómago, y dice el doctor que muchas de esas sintomatologías son el inicio del cáncer de estómago, que si usted va y se descubre temprano, no es lo mismo que cuando ya se ha extendido
el cáncer. Vamos a recibir la primera llamada lleno, como siempre. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes. Sí. Para el gastro. Sí, dígame sus preguntas, por favor. Mire, yo tengo un hijo que tuvo una hepatitis B a los 6 años y se mantiene completamente sano, pero ahora es para hacerse un chequeo rutinario y le dicen que es portador del virus. Está muy preocupado porque tiene su familia, tiene sus hijos y su esposa. Díganos qué debemos hacer. Pero el virus de hepatitis B, que él es portador. Portador del virus, sí. Pero él no lo tenía antes. Bueno, tuvo hepatitis B a los 6 años. Sí, oiga la respuesta. Lo que pasa con el virus B es que a medida que tú coges más temprano el virus, no tiene la defensa adecuada y el virus se queda en el cuerpo positivo. Como ocurre con los recién nacidos, por ejemplo, un recién nacido que coja la hepatitis B, un 90% se va a quedar con hepatitis crónica. Con la hepatitis B la curación es un poquito más difícil. Lo bueno que tenemos con la B para los familiares es que hay vacuna para la hepatitis B. Entonces tanto su esposa como sus hijos deben vacunarse contra la hepatitis B. Aún teniendo la enfermedad, doctor. Él no, sus familiares. Sus familiares. Se supone que el pediatra y su médico le hagan investigación tanto a la esposa como a los hijos. Y si está negativo, ponerle la vacuna y así prevenir que le vaya a dar a ellos. El problema, hay tratamiento para la hepatitis B. Ese tratamiento va a depender de qué tanto virus tenga ese paciente en sangre, cómo se esté comportando su inflamación hepática. Y una de las cosas que se hacen es determinar una carga viral. Entonces, en base a eso, si hay mucho virus, entonces se pone tratamiento. El virus B es un virus de DNA, es más difícil de manejar porque se integra a la célula. Y lo que se habla del virus B es que se puede controlar, no totalmente curarse. O sea, el paciente tiene que tener pendiente de que tiene que estarse chequeando, porque cualquier reactivación de la enfermedad va a requerir poner tratamiento. En caso de que tenga poca carga viral, lo que se hace es el seguimiento. Si tiene una carga viral muy alta, hay que tratar de poner medicamentos. Hay varias alternativas que se pueden buscar con su médico, o en algunos hospitales hay áreas que son especializadas en el manejo de pacientes con hepatitis también. Vamos a recibir la otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Dígame su pregunta. Al doctor, por favor, una persona con dolor a nivel gástrico. ¿Sí? Y frecuente flatulencia, ¿podría hacerse sospechar de que hay un indicio maligno del estómago? No necesariamente maligno, pero es lo que decíamos. Si ya usted tiene más de 40 años, no se quede con un tratamiento crónico por largo tiempo, porque ese mismo tratamiento le va a dar problemas. Por ejemplo, estamos viendo que el antiácido no solamente va a afectar la acidez del estómago, sino que puede afectar el riñón por exceso de ingesta de los antiácidos. Y entonces, si usted va y tiene algo grave, lo ideal es que se haga un estudio endoscópico para revisar ese estómago, sobre todo si ya usted tiene 40 años, si tiene varios meses con el tratamiento y no se acaba de mejorar, uno evaluar ese caso. No necesariamente tiene que ser endoscopia de una vez, pudiera ser, uno revisa la sonografía, ve cómo está la vesícula, el hígado, el mismo páncreas puede dar patologías a veces asintomáticas y uno todo eso lo puede ver con la sonografía, o si no la endoscopia para ver su estómago. Vamos a la otra llamada telefónica. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, gracias, buenas tardes. Sí. Quisiera consultar al doctor porque a veces yo tiendo a eructar frecuentemente. ¿A qué se deberá eso? No realmente siempre, pero a veces me levanto inclusive por la mañana. Sí, el eructo es un síntoma de que es el aire que uno ingiere. Cuando tú hablas, cuando tú comes, se va ingiriendo aire y hay dos formas de eliminar ese aire. Va a ser por eructos o va a ser por los flatus a nivel anal, dependiendo por dónde vayan a salir. Lo que hay que ver si los eructos se asocian a otros síntomas gástricos. Entonces ahí uno valoraría lo que decíamos, ver que
porque el eructo puede ser trastorno directamente en el vaciamiento del estómago también, que acumula muchos gases. Si el alimento no se vacía rápido, se va fermentando en el estómago, entonces eso le produce más eructos también. Por eso yo les recomiendo a los pacientes que tienen digestión lenta que no se llenen de agua con los alimentos, porque el agua va a salir más rápida que el alimento del estómago. Entonces al alimento estar más tiempo en el estómago, se fermenta y ahí vienen los gases y el eructo, que hay que eliminarlo por algún lado, que en esa forma por la boca. Pero de persistir uno debe hacer investigaciones en esos casos. Voy con la otra. Buenas tardes, pregunta médica. ¿Aló? Sí. Sí, buena. Sí, la televisión. Yo quiero hacerle una pregunta. Vuelve a llamar otra vez porque no se puede así. Bajen la televisión. Vamos a la otra llamada. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buena. Sí. Bajen la televisión porque no puedo así, ¿eh? Diga. Bájeme la televisión, por favor, para casi no se para que entiende. se oiga. Sí, ya, por favor. Ok, Sí. digan. Dígame. Sí, mire, a mí se me hizo una gastroscopía Sí, y el diagnóstico es gastritis eritematosa sí. y pólipos subcardiales. Bueno, siempre es importante chequear el Helicobacter. Casi siempre se hace investigación del Helicobacter cuando se hace endoscopía. Pero ahí lo que habla que tiene una inflamación en el estómago. Esa eritematosa significa eso, que está más roja. Y parece que tenía unos pólipos cerca del... El cardia es la parte donde comienza el estómago y termina el esófago. Entonces subcardial significa que está cerca del cardia, en el fondo gástrico. Ese es uno de los usos abusivos a veces que se ve con el uso excesivo del omeprazol. Hemos encontrado algunos pacientes que presentan ¿Qué es el pólipos. antiácido? No, que es el medicamento. Omeprazol es un inhibidor de bomba de protones. Pero que se usa como antiácido. Como antiácido, que la gente lo usa indiscriminadamente y se han asociado últimamente con la aparición de ese tipo de pólipos que tiene usted, los pólipos hiperplásicos. Entonces lo recomendable es cambiar a otro medicamento que no se asocie tanto con la aparición de los pólipos, porque si es por el uso de omeprazol y sigue tomándolo, entonces se le pueden formar más pólipos todavía. Me voy con la otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, dígame su pregunta. Yo quería preguntar al doctor. Yo fui paciente, me salió una Helicobacter pylori. No llevé el tratamiento que me puso mi gastro, me fui de viaje, pero allá me dolía mucho el estómago. Le dije al esposo de mi hija que es médico y me peleó, me dijo: usted se está jugando con eso, cuando usted vaya al país, vaya a su gastroenterólogo. Vine, llevé mi tratamiento y gracias a Dios no me ha vuelto dolor el estómago. Pero hay una cosa, doctor, quiero que usted me diga, ¿por qué yo quiero comer muchos vegetales, principalmente los hervidos? Me da tanta flatulencia y quiero estar un tiempo a vegetales, frutas. Dios me lo bendiga. Luego. Gracias. Sí, los vegetales producen flatulencia porque es parte de su metabolismo. Pasan al intestino, y en el intestino, por la acción bacteriana, normalmente se tienden a producir más gases. Lo mismo ocurre con la ingesta de fibra. La gente cuando ingiere fibra encuentra que se le crece la barriga, porque es que las fibras normalmente van a acumular más gases y dan esa molestia. No es parte de que tiene el Helicobacter otra vez, es parte de la alimentación que está usando, Sí. que va a provocar los gases. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Díganos. Yo desde niña, poco, es decir, como que la comida no me llama la atención. Entonces, a mí me estaba doliendo mucho. ¿Sí? ¿Aló? Sí, vamos entonces Ya a la me otra. callé. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Me voy con la otra. Pregunta médica, buenas. Sí. Vamos a ver. Doctor, entonces, generalmente la sobrevivencia del cáncer gástrico, antes de los 5 años la gente muere. Bueno, si está muy avanzada. Si está muy
muy avanzado. El pronóstico. Pero que generalmente es muy avanzado. Sí, eso es lo malo. Pero se ha avanzado mucho en el tratamiento oncológico. Eso hace que se le den nuevas alternativas a estos pacientes y sobre todo cuando se combina el tratamiento quirúrgico con la quimioterapia, hace que el paciente pueda sobrevivir más tiempo. Mira, el panel está lleno de llamadas telefónicas. Aquí, este tipo de programa es el primero en el país. Usted está economizando una consulta médica. De ir a un consultorio. No es que usted, los diagnósticos no son definitivos, quedamos aquí, ¿verdad que no? Claro que no. Siempre usted tiene que consultar a su médico, por lo menos usted tiene una orientación. Yo no voy a estar todos los días, baje su televisión. Esto es lleno todos los días. Entonces yo voy allá a quitar gente, pues no voy a volverme viejo aquí. Cuando uno dice baje la televisión, es como una emoción y como agayuse que llaman, y así no se puede. Inmediatamente yo lo bajo, porque no voy a estar en esto como si fuera muchacho. Vamos a darle la apertura. No, míralo ahí. Me lo llevo de una vez, que no voy a estar hablando, Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes, doctor. Míralo ahí, que bien entra. Dime tu pregunta al doctor. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. La pregunta mía es, en una ocasión hace unos años, me indicó un gastro, una aspirina llamada aspirina Mayer, con una acidez que se me presentó. Pues yo soy de la alta presión, entonces para la alta presión, se toma que la aspirina Mayer todos los días. Dígame lo que usted quiere saber. Yo quiero saber, entonces yo estoy tomándome una omeprazol diario antes de desayunarme. Sí. ¿Por qué tiempo eso? No, hace mucho tiempo que lo estoy Pero el doctor dice que no tome ese medicamento por mucho tiempo porque puede dar insuficiencia renal y dañar el riñón. No, el omeprazol, el antiácido. Sí. Lo que es cierto que te están poniendo la aspirina para mejorar la circulación por los problemas cardíacos que tiene. Lo ideal es que si va a usar el omeprazol, bueno, por lo menos no lo use todos los días, úsalo alternado, un día sí, un día dice no. que tiene muchísimo tiempo. Y no usa, porque que el problema del omeprazol es que el efecto dura más de 24 horas. Entonces, si se puede asociar con caída del ácido en el estómago, recuérdate que el ácido es importante como un factor de defensa en evitar coger infecciones. Y hay otros factores que se asocian como trastorno en el calcio de los huesos, se habla de los pólipos a nivel del estómago. Entonces es un medicamento excelente, es lo mejor que se ha descubierto. Pero tiene ese problema. Lo mejor que se ha descubierto en la gastroenterología para el manejo de las úlceras. Pero no se debe abusar porque te puede dar algunos efectos colaterales. Última del bloque para irme a los comerciales. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? Dígame su pregunta, señora. Doctor Reynoso, yo quiero su teléfono de su consultorio o su celular, por favor. 537-3097. 537-3097. Gracias, doctor. Gracias. Me voy a los comerciales y regreso para conversar. Qué conversación más interesante en el día de hoy. Ya viene yo virado como el tiburón. El que no se maneja decentemente con la televisión, pues yo no voy a, 6 años ya va a cumplir este programa. Baje la televisión. No. Con cabeza dura, no voy a estar con cabeza dura. Me lo llevo inmediatamente. Así que vamos a donde está Lisat, allá, en la parte comercial, y regreso para seguir conversando con este eminente médico de la área de gastroenterología del Centro Médico Real. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate.
sus equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Vamos a darle nuestras felicitaciones a Elvira Sánchez, paciente nuestra que está de fiesta de cumpleaños en Asua. En Asua la cosa está tranquila, Calderón ganó con muchos votos allá. Entonces, ojalá que después de los procesos electorales, pues la cosa esté tranquila, que no haya que... Y en Inver, atención Junta Central Electoral, dicen que el PUN no fue aliado con ningún partido. Entonces le están por poner los votos del PUN, se lo están por poner a un candidato allá. Así que está lleno de guardia allá en Inver, pues porque la Junta Central Electoral fue a contar, porque los votos del PUN, el PUN no fue aliado en ninguna parte, y parece que hay unos truqueros, le estaban poniendo los votos del PUN a un señor ahí síndico. Así que mucha atención, el PUN no fue aliado con nadie, entonces no le pueden poner a otro candidato lo del PUN. Así que hacemos la llamada a la Junta Central Electoral, eso es en Inver, Puerto Plata. Tenemos que la sindicatura la ganó el Partido de la Liberación Dominicana en Asua, en Villa Montellano, la ganó en Los Hidalgos, la ganó en Altamira, la ganó en Guananico y la Isabela. Entonces, no puede ser, por eso fue que se pusieron chivos allá, no puede ser que te gane ahí, si en toda parte arrasó. Así que vamos a recibir esto. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, así es que estoy recibiendo la llamada, o si no me lo llevo todo, que no voy a estar hablando poniéndome viejo. Sí. Tenga la amabilidad. Sí. ¿Qué es lo que produce dolor antes de comer y después en el estómago? Vamos a ver al doctor, a ver. Sí, usualmente cuando el estómago está inflamado por una gastritis, pudiera ser, él molesta cuando ingiere, cuando come el alimento, porque el alimento caer, al estar inflamado la mucosa, te molesta. Y te puede molestar también cuando tienes hambre por la misma situación, al no tener nada en el estómago, la acidez te molesta. Diferente a cuando es una úlcera. Por ejemplo, si tú tienes una úlcera duodenal, el dolor tiende a ser cuando tienes hambre. Te puede despertar en la madrugada con la molestia. Diferente a la gastritis, como decía. Sí, o sea, eso ya tiene una gastritis, ¿verdad? Y entonces el alimento... Cuando llega el alimento, entonces siente que le molesta, porque la mucosa está toda inflamada dentro del estómago. Doctor, ¿se ha vinculado la gastritis y los dolores estomacales con fumar? Claro, el cigarrillo es uno de los factores que más daño producen a nivel del estómago. El paciente se siente mejor porque la nicotina acelera el vaciamiento gástrico, pero se asocia a la presencia de cáncer gástrico y al desarrollo de úlceras duodenales. Oh, Dios mío. Por el ingente. Una de las cosas que se recomienda en estos pacientes con úlceras es que suspendan el cigarrillo. No fumar. Porque aumenta más su riesgo de la úlcera. Y se ponen bravos cuando uno le dice que no fumen al lado de uno. Bueno, sí. Es difícil. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Gracias. Sí, dígame sus preguntas, por favor. Yo estoy viendo el programa Sí. con el gastroenterólogo. Sí, dígame sus preguntas. ¿Por qué es el mal aliento y cuando uno se levanta? Sí, el mal aliento es complejo, hay muchas cosas que producen mal aliento. Siempre se recomienda comenzar con los dientes y las encías. Una buena limpieza, tener pendiente de usar el hilo dental en la noche. Recuérdese que
algunos restos de alimentos se pueden quedar entre los dientes y las encías, y esos restos de alimentos se van a fermentar y producirle mal aliento. El tipo de alimento que usted come, hay algunos alimentos, algunos condimentos que se eliminan en forma del aliento, pero lo que más le preocupa siempre a la gente es la presencia del Helicobacter. Sí. El Helicobacter produce mal aliento en el metabolismo que usa para utilizar el ácido para poder sobrevivir en ese ambiente tan difícil. Entonces el paciente puede tener un mal aliento porque sale un poco de amonio por el metabolismo que está haciendo a nivel del ácido en el estómago. Qué terrible. Entonces el mal aliento, esa es una de las cosas, pero lo que tiene que tener pendiente es que nada más no es el estómago. Hay otras causas de mal aliento. Problemas en los senos nasales, problemas pulmonales, algunas enfermedades sistémicas pueden producir mal aliento. Tú lo ves como una privanza y no somos nadie, es una privanza. Pero la mayoría de las veces el mal aliento está en la boca, o sea que es importante que usted haga una buena limpieza, un buen chequeo con el odontólogo y acostumbrarse a usar, además del cepillo, el hilo dental. Me voy con la otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Desde que yo dije que no iba a recibir llamadas, que dije, baje la televisión, inmediatamente eso. Y así es que me lo llevo todos los días. Buenas tardes, dime tu pregunta. Sí, la pregunta mía es acerca, yo tengo 60 y pico de años y son muchos los gases y no me puedo controlar. Por abajo no puedo controlarme. Y la otra pregunta es acerca de los cálculos biliares. ¿No ha consultado un gastroenterólogo? No he ido. Ellos no van al médico. Yo no sé para qué uno le dice nada. Ellos no van al médico. Cálculos biliares. Ellos quieren hacer su tratamiento ellos. Pero doctor, usted le dice, mira, lo que pasa es que esto hay que chequearlo. Ellos no van al médico. Sí, dígame. Los cálculos normalmente para los médicos tradicionales como nosotros se manejan con cirugía. No hay un medicamento que los saque realmente. Hay algunos medicamentos que ayudan al funcionamiento de la vesícula, pero no desbaratan las piedras. El manejo de cuándo operarse depende si te da síntomas o no. Con relación a los gases, muchas veces tiene que ver con problemas en la digestión. Si los alimentos van sin digerir al intestino, van a tener que digerirse por acción bacteriana y por ende se va a producir más bacterias. Ya no va a ninguna parte. Entonces ahí la digestión tiene que ver con falta de las enzimas digestivas. Cuando viene a ver hasta el esposo lo pierde. Pues no va a ninguna parte. Me voy con la última. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas. Dime tu pregunta rápido, que ya me están haciendo señales. Buenas. Sí, buenas. Díganos. Sí, doctor, es sobre mi madre. Ella siempre tiene mucho gas en el estómago y le da mucha diarrea y siempre tiene acidez y todo lo que se come le cae mal. En estos días le hicieron un estudio, una colonoscopia, porque tenía más de un mes con diarrea, pero ella tiene un tratamiento de 6 meses y aún continúa con el mismo problema. Siempre tiene esos gases y siempre está eructando. Y esa acidez no se le quita con nada. Muchas gracias. Sí, doctor, rápidamente. Sí, es complicado el problema. Diarreas crónicas, ya te hicieron endoscopía. Maneja intolerancia de los alimentos, que a veces puede ser ese factor, la leche. La gente a veces tiene intolerancia a la leche y eso puede provocarte las diarreas y los trastornos de los gases. Puede ser una enfermedad celíaca. Bueno, no tan correcto, pero es otro de los factores que se pudiera tener. Ahí entonces se maneja el gluten, recuérdense que hablamos de eso la última vez que estuvimos acá. Pero es complicado, un paciente crónico no es tan sencillo. Doctor, como usted se da cuenta, es importante su presencia aquí en Pregunta Médica. Gracias. Sí. Ya tenemos, el 25 de este mes tenemos 6 años aquí en Pregunta Médica. Quiero darle las gracias a nuestros colaboradores médicos, especialmente al doctor Dante Beato, que desde el primer momento de este proyecto estuvo con nosotros. O sea, que no se ha puesto bravo nunca. Y recordarle el teléfono en el Centro Médico Real, 809-539-5878. Doctor, gracias. Bien, siempre. Siga con la programación de Pregunta Médica, Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Está ahí en unos momentos lo de hoy.
con José Daniel Candelario. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.